puede llegar hasta dentro de la sala donde está su hijo o en el lugar donde está en cualquier momento de la jornada del día. Eso, justamente como usted dice, no se ha perdido, y es muy bueno que no se haya perdido. ¿Se pensó en algún momento restringir ese tipo de cosas? No está dentro de nuestro quehacer como institución Junji el que esto desaparezca. Ya. Porque lo que debemos tener siempre presente es que no hay educación sin la familia. Tal cual. Y la familia es el tesoro más importante que pueda tener un niño. Y es terrible cuando no existe esa familia. O cuando se rompe, ¿no? O esa solamente familia. existe la institución que lo apoya, pero que no es la familia, el nicho donde el niño tiene que también ser parte con el apoyo que podamos brindar nosotros como instituciones educativas de un servicio del Estado. O sea, cualquiera de las dos patas, por decirlo de alguna forma, que falte, le va a trastocar, obviamente, el tema de su evolución educativa. Claro, y porque habitualmente también las familias en estas realidades, de repente, en realidad es que uno podría decir tan simple, pero que importante, muchas familias de repente se hacen presentes relatando, por ejemplo, su actividad laboral, su actividad profesional, un hobby que pueda tener la familia, algo interesante que tiene en la casa, o ir a leer un cuento, o participar de una actividad de visita educativa, llama la atención. Por ejemplo, esta semana se hizo la visita del nivel más grande a los buques, escuelas que andaban acá. Claro, justamente el fin de semana. Y nosotros decíamos, de repente se critica mucho que la familia no está presente, pero por ejemplo, en un día laboral teníamos muchos padres varones que consiguieron el permiso por esas horas y fueron parte del valioso aprendizaje de ir a conocer junto a sus hijos y junto al personal educativo del jardín infantil esto que es una oportunidad tal vez única, porque no se da ni todos los años ni en forma frecuente para nosotros los magallánicos. Pocas veces. Sí. Incluso uno que está grande se acuerda cuando fue en algún momento a la Esmeralda al Muelle Prat porque lo llevaron en el jardín o en el colegio. Claro, o nos pasa a nosotros los educadores o uno que cumple una función directiva dentro de un jardín infantil, que a veces también los niños nos señalan no es entretenida la escuela, sin alegar contra la escuela porque cada uno tiene su misión. Entonces uno le dice, pero ¿por qué no entretenida? Es que no se pueden llevar los juguetes, es que no está, no sé, la casa en el patio, porque son también realidades muy lúdicas de aprendizaje. Sí. Con su experiencia, ¿cómo podemos visualizar la educación parvularia? ¿Cómo ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho la educación parvularia? Sí. Bueno, yo trabajo 36 años. O sea, tiene una visión... 36 años, de los cuales los 36 los he trabajado en esta región porque soy magallánica. Y después de haber estudiado en la Universidad de Chile, volví a mi región a trabajar. Y porque tengo también parte de mi familia. Sí ha habido una gran evolución porque la educación ha pasado de ser tal vez una educación que se daba para determinados sectores a ser una educación universal. Y que eso es lo que a mí me parece, por los años de experiencia, lo más interesante que puede haber en una sociedad. Porque tú en un jardín infantil de los nuestros puedes encontrar al obrero de puerto con su hijo o hija en el jardín infantil, puedes encontrar a la enfermera de la clínica Magallanes, por ejemplo, decirte, al periodista del Pingüino de la radio Polar, entonces es una diversidad transversal a todo, que se hace evidente. En uno de los lugares que se hace más evidente son en los jardines infantiles, no así en los colegios de la Junji, porque es una educación abierta, o sea, tú puedes ir ahí, y a veces pasa mucho que hay una mamá, no sé, ponte tú, que vive en Río Seco, pero le interesa que su hijo venga al jardín infantil Villa Austral de la Villa Segnan, porque en ese jardín le interesa el tipo de trabajo que se hace, cómo se hace, como también de repente se lo voy a llevar a tal jardín porque ya he tenido una experiencia, un conocimiento. Entonces allí se da la posibilidad de que en una sociedad no interesa de la cuna donde tú vengas para tener las mismas oportunidades de educación.
Y eso yo estimo como una profesional de hartos años de trabajo que ha sido un logro enorme de lo que es la educación inicial en Chile. Se ha abierto mucho. Los niños tal vez no pueden hablar, como tal vez en otros niveles que van a protestar, que tú sabes sus situaciones. Sí. Pero sí, yo estimo que hay que mirar mucho a la educación parvularia para lograr hacer los grandes cambios que se quieren en la educación, porque en la educación parvularia hay muchas cosas que ya son una realidad. Qué interesante lo que dices, porque esa transversalidad en términos educativos se va perdiendo después. Sí. Se va perdiendo. ¿Cómo, o sea, el modelo podría ser el copiar un poco esta transversalidad, esta universalidad de educación e irla subiendo de nivel? Claro, lo ideal sería que todos los niños y niñas, como estamos en Magallanes, tuvieran igualdad de oportunidades en su educación. Y desde mi manera de pensar es en la Junji o en un colegio municipal donde debe estar aquel mejor docente que se ha destacado más porque recibe un mejor sueldo y porque está donde más se necesita su aporte, crear nuevas formas de aprender, hacer una educación más dinámica, más lúdica y por lo mismo que sea mucho más transversal. Y no sectorizar tanto colegios particulares, colegios municipales, porque nosotros hasta un tiempo como sociedad chilena, la mejor educación era la educación pública. Exactamente. Y eso era de algo que teníamos que enorgullecernos como chilenos. Y eso se ha ido un poco perdiendo, pero yo siempre mantengo un espíritu positivo. Siguen habiendo muy buenos docentes, muy buenos educadores de párvulos, muy buenos líderes en la educación que tienen que hacerse cargo de lo que nos corresponde en el lugar donde nos toca trabajar. ¿Los padres y apoderados también han ido evolucionando en estos años? Sí, cuando yo partí trabajando hace 36 años todavía se daba acá en Magallanes que la mamá no trabajaba tanto. ¿Verdad? Sí. La mamá era una mamá que estaba trabajando, porque nunca nos debemos de olvidar que las mujeres trabajamos muchísimo. Estaba trabajando en su casa y aportaba enormemente a la economía familiar. Sí. Porque la mamá llevaba a los niños al colegio, los traía, los llevaba al jardín, los traía, se preocupaba de los estudios, de los momentos de recreación de sus hijos, de la economía de la casa. Pero hoy en día habitualmente esto ha cambiado porque todo el grupo familiar trabaja. Si hay un abuelo, el abuelo trabaja, la abuela trabaja, el tío, la tía trabaja, los padres trabajan. Entonces, por eso es que se hace tan importante la educación inicial, que tiene que ser una buena educación, una educación que complementa lo que es la importante misión y el rol que tiene un padre y una madre, ¿ya? Por lo mismo, también nos enfrentamos a generaciones más jóvenes de familias, ¿ya? Se da mucha madre y padre más joven que lo que llegaba tal vez antes a los jardines de la Junji. También tenemos muchas familias estudiantes, que los papás, las mamás son estudiantes de universidades, de educación superior, incluso estudiantes de colegio. También esto se da y es muy natural porque sigue la parte de formación educativa de los padres y los niños y niñas están en el colegio. Los cupos, siguen habiendo cupos disponibles, entiendo yo, en el jardín, y esto se mantiene durante todo el año, ¿no, Estelina? Nosotros habitualmente inscribimos todo el año. Por ejemplo, si usted dice, bueno, yo no llevé a mi hijo o a mi hija en este tiempo porque estaba la abuelita que podía quedarse en la casa. Y ya va a entrar a trabajar o ya no tengo una red de apoyo y necesito llevarlo ahora en mayo. Cupos siempre tenemos en el Jardín Infantil Villa Austral porque tiene muchos niveles. Entonces tenemos cupo prácticamente en todas las edades, desde la sala cuna y muchos más en los niveles medios menores, que son los párvulos de 2 a 3 años, y en los medios mayores que va de 3 a 4 años. O sea, si usted en este momento va al establecimiento, lo único que se le pide es llevar un certificado de nacimiento, que puede ser una fotocopia. Eso le iba a preguntar. Se inscribe a su hijo y habitualmente en 3 días
su hijo o hija ya va a estar asistiendo al jardín infantil. No es algo, es muy rápido, no es tramitador, es muy ágil, porque está todo en un sistema computacional que usted ingresa. El sistema y lo hace mucho más ágil. Todos los datos. Cuando ya su hijo lleva días asistiendo, se llenan otros antecedentes que son relevantes, pero no es eso que le vaya a situación a no ingresar un niño. Después, posteriormente, eso se ven sus vacunas, otras cosas que son importantes. En el camino se arregla la carga. Saber. Por ejemplo, a veces hay párvulos que tienen alguna situación de alergia, entonces la mamá dice o el papá, no puede servirse el plátano. Perfecto. No hay problema, porque también dentro de los sistemas de alimentación siempre hay alternativa para algún lactante o niño de 2 a 4 años que pueda tener algún sistema de alergia para hacer una modificación de la alimentación de ese día. Oiga, la Junji, se nos está acabando el tiempo, pero aprovechar los últimos minutos, la Junji también ha evolucionado estructuralmente, arquitectónicamente, los jardines con los que cuenta hoy en día la región son una maravilla. El otro día veíamos unos jardines, un nuevo jardín, el más nuevo que hay, muy bonitos están los jardines. Sí, la institución en esta región ha tenido la gran ventaja que a nivel de todas las autoridades que han tocado en diferentes periodos se han preocupado mucho de entregar lo mejor a la educación inicial en cuanto a los establecimientos que se han construido, que cuentan con todo, desde el ascensor para llegar al segundo piso, desde los patios externos con invernaderos, todas las áreas adecuadas para los niños y las niñas, con muchos espacios, y eso es algo que es muy bueno porque ha habido una efectiva preocupación porque la primera infancia tenga lo que por derecho corresponde para una atención de calidad. Y se nota. Sí. Y se nota, porque se ve a las luces. Es evidente. Absolutamente, es evidente. Esterlina Fuentealba, directora del Jardín Villa Austral, un gustazo conversar con usted, pues. Muchas puertas abiertas, gracias. y lo que necesiten en el jardín, usted también como profesional, acá también está el espacio. Claro, nosotros volvemos a reiterar que hay cupos todavía en el establecimiento para todos quienes se quieran ir a inscribir y ser parte de este jardín infantil. ¿En qué horario pueden ir? Desde las 9 de la mañana hasta las 2:30 y en la tarde desde las 2 hasta las 5. Perfecto, ahí están los horarios. Esterlina, un gusto. Muchas gracias. Gracias a usted. Pausa, volvemos.